Mi novia me acusó de ser gay y en menos de 24 horas perdí mi relación, mis amigos y mi reputación sin haber hecho nada. El sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de mi apartamento, tan definitivo como la ruptura que sentí en el pecho. Laura se había ido, no de forma temporal, no con una discusión más de las que a veces teníamos, sino con una frialdad que helaba hasta los huesos. Había transcurrido una semana desde la noche en que todo se desmoronó, y el eco de sus palabras seguía martilleando mi cabeza. Eres gay, y me lo has estado ocultando todo este tiempo. No había gritos, no hubo lágrimas en ese momento, solo una acusación lanzada con la precisión de un dardo envenenado, acompañada de una mirada de asco que no reconocí. Yo solo pude balbucear, ¿qué? ¿Y de qué hablas, Laura? Eso no es cierto. Pero ella ya había tomado su decisión. Sus ojos, antes llenos de una chispa juguetona y un amor que creí incondicional, ahora eran dos lagos congelados de resentimiento. No me toques, me había espetado, retrocediendo como si mi piel quemara. No quiero tus mentiras. Hemos terminado. Y no intentes buscarme. La puerta se cerró. El golpe sordo de su bolso al caer al suelo en la entrada, donde lo había dejado en su furia, fue el único testigo de mi desolación. Me quedé allí, inmóvil, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, indiferentes a mi mundo que se derrumbaba. ¿Gay? ¿Yo? La idea era tan absurda, tan ajena a mi realidad, que me sentí como si me hubieran arrojado a una dimensión paralela. Mis 2 años con Laura habían sido el pilar de mi existencia. Cada risa compartida, cada caricia furtiva, cada plan para el futuro. Todo se había pulverizado en un instante. Los días siguientes fueron una niebla. Mis llamadas, mis mensajes, mis súplicas de explicación, todos rebotaban contra un muro de silencio. Pero el silencio no era la única respuesta. Pronto, empezó el murmullo. Primero, un susurro en la cafetería de la universidad. Luego, miradas furtivas de antiguos amigos en los pasillos. El sonido de las notificaciones en mi teléfono. Antes un presagio de mensajes de Laura o de planes con el grupo, ahora era una fuente de ansiedad. Un día, mientras intentaba concentrarme en la biblioteca, escuché a 2 chicas hablando a unos metros de mí. ¿Te enteraste de lo de Laura y Marcos?, dijo una. Sí. Pobrecita, respondió la otra. ¿Quién iba a pensar que él le saldría con eso? 2 años de engaño. El zumbido en mis oídos se volvió ensordecedor. Me levanté abruptamente, dejando caer un libro con un golpe que sobresaltó a las estudiantes. Salí de allí, el aire pesado, sintiendo como sus ojos me seguían, juzgándome. La reputación es una bestia frágil, y la mía estaba siendo destrozada sin que yo pudiera defenderme. Los amigos en común, aquellos con los que había compartido incontables noches de cine, partidos de fútbol y cervezas, empezaron a desaparecer. Un mensaje aquí, un lo siento, estoy ocupado allá. La mayoría simplemente dejaba de responder. El grupo de WhatsApp, antes bullicioso, se volvió un cementerio de conversaciones silenciadas, donde solo Laura seguía activa, publicando fotos con sus amigas, riendo, como si yo nunca hubiera existido. El dolor era una constante, una punzada sorda en el estómago que me quitaba el apetito, un nudo en la garganta que me impedía hablar. Había noches en las que me despertaba con un grito ahogado, producto de alguna pesadilla donde Laura me señalaba con el dedo, mientras una multitud de rostros conocidos se reía, un coro de risas burlón. El insomnio se volvió mi compañero. Me pasaba horas mirando el techo, tratando de reconstruir los últimos días de nuestra relación, buscando la pista, el indicio, la razón de su súbito cambio. Ella se había vuelto distante, sí, menos cariñosa, más irritable. Cualquier cosa podía detonar una discusión. ¿Por qué tardaste tanto en contestar mi mensaje? ¿Estuviste con tus amigos otra vez? ¿Qué miras tanto en el teléfono? Su desconfianza era un velo que se interponía entre nosotros. Yo siempre lo atribuí al estrés de los exámenes o a alguna presión familiar. Nunca, ni en mis peores pensamientos, imaginé que podría ser algo tan perverso. Un mes después, mi vida era un páramo emocional. Había perdido mi trabajo de medio tiempo en la cafetería, pues el dueño, un amigo de la familia de Laura, me había dicho con una mirada de lástima: mira, chico, es mejor así, por ahora. Ya sabes, los rumores. El choque entre las tazas y el sonido de la máquina de café eran sonidos que antes me daban confort. Ahora solo son un recuerdo lejano. Me sentía solo, traicionado y, sobre todo, profundamente humillado. La única persona que parecía no haberme dado la espalda del todo era Sofía, una amiga de la universidad con la que Laura y yo compartíamos varias clases. Un día, al verme solo en el campus, me detuvo. Oye, Marcos, dijo, su voz suave, casi un murmullo. Sé que esto es difícil, pero ¿estás bien? Su pregunta, tan simple, me golpeó como una ola. Nadie me había preguntado eso en semanas. Mis ojos se humedecieron. No, Sofía, no estoy bien. No entiendo nada por qué todos me miran así. ¿Por qué Laura? Ella me llevó a un rincón apartado del campus, bajo la sombra de un viejo roble, donde el canto de los grillos era el único sonido. Mira, sé que Laura está diciendo cosas, comenzó. Que la engañaste, que eres bueno, ya sabes. Pero no creo que sea toda la verdad. Me miró a los ojos, su expresión seria. Algo no me cuadra. La conozco, es impulsiva, sí. Pero esto es demasiado, demasiado ¿qué? Pregunté, apenas con un hilo de voz. Demasiado orquestado, respondió. Ella no es así de fría, y la forma en que lo está manejando, difundiendo la historia no es propio de ella. Es como si alguien la hubiera convencido de que es la víctima perfecta. La idea me revolvió el estómago. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué? Sofía dudó, mordiéndose el labio. No quiero acusar a nadie sin pruebas, pero he notado a Lucas muy cerca de ella últimamente. Demasiado cerca. Siempre ha estado colado por Laura, ¿sabes? Lucas, el amigo de la infancia de Laura. Un tipo siempre sonriente, con un aire de superioridad que me molestaba. Lo había visto en algunas de las fotos que Laura publicaba ahora. Él, siempre a su lado, con una sonrisa de suficiencia. Lucas, dije, el nombre sonando extraño en mi boca. Pero él siempre fue amable conmigo. Un poco empalagoso con Laura, sí,
¿Pero manipularla? No sé, admitió Sofía, encogiéndose de hombros. Solo digo que algo está mal. Y Lucas siempre ha sido un poco envidioso de lo que tienes. O tenías. Las palabras de Sofía encendieron una chispa en mi interior, una mezcla de rabia y esperanza. Rabia por la injusticia, esperanza de una explicación. Empecé a indagar, no directamente, no confrontando a Lucas, sino observando, revisando viejas publicaciones, comentarios, fotos. Y el rompecabezas empezó a formarse. Recordé una conversación con Laura, semanas antes de la ruptura. Estábamos en mi apartamento, viendo una película. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Andrés, quien había salido del closet hacía unos meses. Le había estado dando consejos sobre cómo manejarlo con la familia. Le respondí rápidamente, sin darle importancia. Laura, sentada a mi lado, había echado un vistazo a la pantalla. ¿Quién es?, preguntó, su tono ya un poco más cortante de lo normal. ¿Andrés?, respondí. Solo un mensaje rápido. Ella no dijo nada más, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada extraña. Días después, Lucas la había visitado. Recuerdo que yo estaba en la universidad y ella me llamó, un poco tensa. Lucas me contó algo raro, dijo, que te vio con un chico un poco efusivo. ¿Quién era? Yo le expliqué que era Andrés, mi primo, que nos habíamos encontrado por casualidad en el centro. Ella pareció aceptarlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y luego, semanas después, la explosión, la acusación. Lucas me lo contó todo. Me había gritado Laura esa noche. Me dijo que te vio con ese chico, el mismo con el que te mandabas mensajes. Que te vio en un bar gay, que te has estado burlando de mí todo este tiempo. El impacto de la revelación fue ensordecedor. No fue un malentendido, fue una manipulación deliberada. Lucas había usado a Andrés, mi primo, como una herramienta para destruir mi relación. Había distorsionado la verdad, pintando una imagen falsa de mí, aprovechándose de la inseguridad de Laura. El bar gay recordé haber ido una vez con Andrés para darle apoyo, para que no se sintiera solo. Era un lugar público, lleno de gente. No había nada que ocultar. Pero Lucas lo había retorcido, lo había convertido en la prueba irrefutable de mi supuesta traición. La rabia me consumió. No era solo por la relación, era por la humillación, por la difamación, por la forma en que mi vida había sido desmantelada por la envidia de un hombre. Necesitaba pruebas. Hablé con Andrés. Él, al principio, se sintió incómodo, pero al entender la magnitud del daño, me apoyó. Confirmó que Lucas lo había abordado varias veces, preguntándole sobre mí, sobre mi vida privada. Siempre con una sonrisa y una aparente preocupación. Me pareció raro, dijo Andrés, pero pensé que era solo curiosidad de amigo. La venganza, o al menos la justicia, empezó a tomar forma en mi mente. No quería violencia, quería la verdad. Había un café que Laura y Lucas frecuentaban, el Café del Sol, conocido por sus mesas en la terraza y su ambiente relajado. Un día, armado con mi teléfono grabando discretamente en el bolsillo, me senté en una mesa cercana a la suya. El choque entre las tazas y el murmullo de las conversaciones intentaban ahogar mis latidos. Los vi llegar. Laura, con una sonrisa forzada, Lucas, radiante. Se sentaron. Pedí un café y fingí leer un libro, mi oído agudizado. ¿Estás mejor, Lau?, preguntó Lucas, su voz melosa. Sí. Supongo, dijo Laura, su voz con un suspiro. Es solo a veces lo extraño. Pensar que estuve tan ciega. 2 años. No pienses en eso, interrumpió Lucas. Él te engañó. Se lo merecía. Y mira, ahora estás libre. Podemos pasar más tiempo juntos, ¿no? Un escalofrío me recorrió la espalda. Ahí estaba. La confirmación. Sí, supongo, dijo Laura, con un tono que no me convencía. Pero a veces me pregunto si no fui demasiado dura. Él juraba que no era cierto. ¿Y Andrés? ¿Su primo? Lucas se inclinó, su voz bajó y susurró. Andrés es su primo. Sí. ¿Pero no te pareció raro cómo se comportaba con él? Te lo dije, Laura. Lo vi con mis propios ojos. Era obvio. Y el bar gay. Pero, ¿y si me equivoqué? Laura insistió, su voz sonando más débil. ¿Y si él tenía una explicación? Nunca me dejó hablar. Lucas rió, con una risa seca y despectiva. ¿Explicación? Laura, por favor, ¿qué explicación podía haber? Es un traidor. Te lo dije desde el principio. No te convenía. Él no era para ti. Yo sí te entiendo. Yo sí te valoro. Mi mano tembló. La grabación seguía. No era todo lo que necesitaba, pero era un inicio. Levanté la vista, y nuestros ojos se encontraron. Lucas me vio. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció. Laura se giró, me vio, y su boca se abrió en un pequeño "oh". De sorpresa, me levanté lentamente. Mi libro cayendo al suelo con un ruido insignificante. La silla rasgó el pavimento. No dije nada. Solo los miré. Mi mirada, creo, era un reflejo de todo el dolor y la furia que había acumulado. Lucas se puso de pie, torpe. Laura se llevó una mano a la boca. Salí del café, mi corazón latiendo con fuerza, la grabación en mi teléfono. Un arma silenciosa. Lo siguiente fue un torbellino de emociones. Decidí que no podía dejar que esto quedara así. Contacté a algunos de nuestros amigos en común, los que aún tenían un resquicio de duda, los que no habían cortado lazos por completo. Les mostré la grabación. Sus reacciones fueron variadas, desde la incredulidad hasta la indignación. La verdad, como una pequeña bola de nieve, empezó a rodar, ganando tamaño y velocidad. Los murmullos cambiaron de tono. Ya no eran sobre mí, sino sobre Lucas. Las miradas en la universidad eran ahora de lástima hacia Laura y de desprecio hacia él. Unos días después, recibí un mensaje de Laura. No era una de sus publicaciones frías. Era un mensaje directo. Necesito hablar contigo. Por favor. Me negué. No estaba listo. Quería espacio. Quería tiempo para procesar el daño, para reconstruir los pedazos de mi vida. Pero ella insistió. Apareció en la puerta de mi apartamento una tarde. El insistente golpeteo en la puerta. La abrí, y ahí estaba, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Necesito hablar. Lo sé todo. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde habíamos compartido tantas noches. El silencio era denso, pesado. Lucas me lo confesó, dijo finalmente, su voz temblorosa. Lo confronté. Al principio lo negó, pero le dije que sabía que tú sabías y se rompió. Me dijo que te había visto con Andrés, que te vio en el bar, que lo interpretó mal a propósito, que me dijo que eras gay porque quería que termináramos, que siempre estuvo enamorado de mí. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas con un sollozo ahogado. Oh, Marcos, soy una idiota, una estúpida. ¿Cómo pude creerle? ¿Cómo pude dudar de ti? Me quedé allí, observándola. Ya no sentía la misma rabia, pero tampoco sentía la urgencia de consolarla. El dolor que ella experimentaba ahora era una fracción del que yo había sentido. Me destrozaste, Laura, dije.
mi voz plana, sin emoción. Me quitaste mi reputación, mis amigos, mi trabajo, mi paz. ¿Sabes lo que es que la gente te mire como si fueras un monstruo, un mentiroso? ¿Sabes lo que es que tu propia novia te acuse de algo tan cruel sin siquiera escucharte? Ella sollozó, dejando escapar un quejido de angustia. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto, fui tan ciega. Estaba tan insegura, tan celosa de tu vida, de tus amigos, que me dejé manipular. Él sabía cómo meterme ideas en la cabeza. Yo te quería. ¿De verdad te quería? ¿Me querías? Pregunté, con una risa amarga escapando de mis labios. ¿Y así se trata a la persona que se quiere? ¿Se la condena sin juicio? ¿Se le destruye la vida? No, no. Claro que no, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Fui una cobarde. Fui una estúpida, por favor. Perdóname, dame otra oportunidad. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos volver a ser como antes? Sus palabras, que antes habrían sido un bálsamo para mi alma herida, ahora sonaban vacías. Ya no era el mismo yo. El chico que suplicaba explicaciones, que se arrastraba por un poco de su atención, había muerto. En su lugar, había surgido alguien más fuerte, más cauto, que había aprendido a confiar solo en sí mismo. No podemos volver a ser como antes, Laura, dije, mi voz firme. Ese, antes, ya no existe. Lo destruiste tú, con tu desconfianza y tu impulsividad. Y Lucas él solo fue la herramienta. Ella se levantó, sus ojos llenos de una desesperación que antes me habría conmovido hasta las lágrimas. Pero podemos empezar de nuevo. Prometo que seré diferente. Prometo que confiaré en ti, lo juro. Te amo, Marcos. Te amo de verdad, no me dejes ir. Su voz se quebró en un grito ahogado. Me acerqué a la ventana, observando el parpadeo de las luces de la ciudad. El mundo seguía girando, indiferente a nuestro drama. La idea de perdonarla, de darle una segunda oportunidad, cruzó mi mente como una ráfaga. La extrañaba, sí. Extrañaba la Laura que conocí, la que me hacía reír, la que me abrazaba fuerte. ¿Pero esa Laura, existía realmente? ¿O era solo una ilusión que se había desvanecido con el primer soplo de manipulación? Ya no soy el mismo, Laura, dije, sin voltear a verla. Y tú tampoco. El daño ya está hecho. No puedo simplemente borrarlo. Ella se puso de pie, su respiración entrecortada. ¿Entonces qué? ¿Eso es todo? ¿Me vas a dejar ir así, después de todo lo que pasamos? Volví mi mirada hacia ella. Vi la desesperación en sus ojos, el arrepentimiento sincero. Pero también vi el reflejo de la persona que me había herido tan profundamente. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Y la mía estaba hecha añicos. Necesito sanar, Laura, respondí. Necesito reconstruir mi vida. Y no puedo hacerlo si estoy atado al pasado, a la persona que me traicionó, aunque fuera manipulada. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Ella me miró, con una expresión de súplica que se transformó lentamente en aceptación, en una tristeza profunda. Su labio inferior tembló. Entiendo, dijo, su voz apenas un hilo de sonido. Ese es mi culpa. Lo sé. Espero que algún día puedas perdonarme. De verdad. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. Su mano se detuvo en el pomo. Un último suspiro escapó de sus labios. Abrió la puerta. El suave giro de la cerradura marcó el momento. Adiós, Marcos, dijo, sin mirarme. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Esta vez no sonó como un final devastador, sino como el inicio de algo nuevo. El zumbido de la ciudad me envolvió. La brisa nocturna entró por la ventana abierta. Estaba solo, sí. Pero ya no era el chico confundido y herido. Era alguien que había sobrevivido, que había encontrado la verdad y que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Era hora de cerrar ese capítulo y escribir uno nuevo. Uno donde mi propio valor no dependiera de la validación de nadie más.